Bienvenidos, amados hermanos, a su escuela de profetas. Aquí usted aprenderá a ser un profeta de Dios. Le vamos a enseñar a ser un profeta. Escúcheme bien. Dígale al que está a su lado, aprenderemos a ser profeta. Dígale al que está a su lado eso. Ahora, voy a leerles el pensum, queridos hermanos, de qué es lo que vamos a estudiar. Las materias más interesantes. Luego vamos a recibir unas preguntas. ¿Qué materias vamos a ver? Primero, levantando muertos 1. Fundamental para ser profeta, fundamental. Segundo, vamos a ver actos proféticos con escobas y chicles. No hay profeta que se respete que no haga actos proféticos con escobas, chicles y palos. Número 3, restaurando el altar de David con panderos y chofares. Así que vamos a aprender el poder del movimiento de los panderos y el poder espiritual de los chofares. El chofar, por favor, original, comprado aquí en la tienda de la iglesia. Número 4, castigando a quienes te insultan con pistolas espirituales y osos. Eso sobre todo para los que estamos bien calvitos. Van a venir unos poderes espirituales para mandar osos como Eliseo. Y número 5, la materia que todo el mundo quiere ver, la más esperada por todos, sueños y visiones proféticas. Y qué decir cuando no se cumplan. Porque ustedes saben, las profecías a veces son fallidas. Entonces cuando no se cumplen hay que tener un as bajo la manga. Y aquí le vamos a enseñar a hacer eso de una manera excelente. Cosa que cuando no se cumpla nadie pueda decirle a usted que es un falso profeta. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, hermano decano de la escuela de profetas. Una pregunta. ¿Y cuándo estudiamos la Biblia? No, hermano. Eso es para seminarios teológicos. La letra mata, mas el espíritu vivifica, mi hermano. Aquí no nos vamos con letra, aquí nos vamos con puro espíritu. ¡Puro espíritu! Con razón. Amigos de Biblia Libre, mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este nuevo programa Biblia Libre. Hay una tendencia que se está volviendo muy de moda. Están hablando muchísimo, hoy más que nunca, y me llegan a mí una cantidad de mensajes de escuelas proféticas. Inscríbase a la escuela profética. Yo no sé cuánto el semestre, porque obviamente es escuela y la escuela no es gratis. Y usted aprenderá los secretos de las profecías y usted sabrá cómo ser un profeta. Y se ha vuelto súper famoso, retiros y seminarios de profecía y escuela profética. Y ahora todo es con ese lenguaje profético. Y usted puede convertirse en un profeta y usted es un profeta de Dios. ¿Es esto cierto? ¿Es esto bíblico? ¿Es esto correcto? Bueno, voy a intentar argumentar aquí que no lo es. Que es una de las nuevas formas de estafa. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. En muchas congregaciones que se autodenominan cristianas, evangélicas o protestantes y que definitivamente no lo son. ¡Oh, no! Y voy a argumentarlo acá. En primer lugar, ¿qué requisitos necesitas para ser parte de una escuela profética? Bueno, son requisitos muy básicos, documentos muy sencillos y básicamente la recomendación de un pastor que te recomienda para que aprendas a ser profeta. Cualquiera. Bueno, obviamente la plática del semestre. Entonces ellos te cogen en la escuela profética y comienzan a activar tus poderes proféticos. Casi que los poderes proféticos están en todos nosotros, ¿cierto? Pero necesitan activarse, ¿no? Todos tenemos el gen mutante profeta, pero no lo hemos activado. Entonces en la escuela profética se activa. Y para eso, bueno, hay que tener 100 horas de intensiva capacitación generalmente y te dan materias bastante extrañas. Y esto lo tomé de un pensum real de una de estas academias proféticas. Vean lo que les dan. Por ejemplo, capacitación práctica, lectura de literatura, estudio y enseñanza básica de conceptos, fundamentos del ministerio profético. Ojo, fundamentos del ministerio profético. Identidad profética, dones espirituales. Se estudian. Intercesión y adoración profética, artes proféticas, la materia de guerra espiritual,
la materia de puntos de la ley. Pero ojo con estas, vea, la materia de toma de ciudades, materia de portales dimensionales. Esa la da el Doctor Strange. Y tridimensionales, ojo. Túneles proféticos, entre otras materias. Unas materias bastante extrañas, bastante raras. Y bueno, después de todo esto se gradúan de profetas, aunque creo que son más los que se gradúan de hechiceros. Es verdad. Ahora, a esta altura la pregunta es, ¿existe un fundamento bíblico como para afirmar que realmente está bien que existan escuelas de profetas? Bueno, obviamente ellos sacan algunos versículos como los siguientes. 1 Samuel 10:5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. ¿Se da cuenta? Le dicen a uno, ¿se da cuenta, hermano? Una compañía, un grupo, una escuela de profetas. Ahí no dice escuela. El término compañía es el término, según el diccionario Strong, Hebel. Ese término significa cuerda torcida, como la que usan para los instrumentos musicales, específicamente línea para medir, por implicación distrito o heredad o lazo, compañía, como si estuvieran atados, como si estuvieran todos juntos, amarrados. Lo que nos están diciendo es que venían un grupo de personas. ¿Qué era lo que venían haciendo? Cantando ¿qué? Alabanzas, la palabra de Dios. Y más adelante veremos cómo ese acto de cantar la palabra de Dios era considerado profetizar en el Antiguo Testamento. Pero sigamos argumentando sobre este texto. Mire cómo lo traduce la traducción en el lenguaje actual. De allí te irás a Gibea de Dios, donde los filisteos tienen un cuartel. Al entrar al pueblo te encontrarás a una banda de músicos con guitarras, panderos, flautas y arpas. Detrás de esa banda verás a un grupo de profetas que bajan del santuario y que van dando mensajes de parte de Dios. Entonces, ¿eran una escuela de profetas? No, eran un grupo de personas que traían el mensaje de Dios. En la traducción del lenguaje actual dan a entender que venían detrás de los que venían tocando. En la Reina Valera nos dan a entender que son los mismos que venían tocando. Más allá de eso, lo que nos está hablando realmente es simplemente que venían juntos llevando el mensaje por medio de música. Eso es lo que nos dice. Pero es que usted no ha tomado en cuenta, hermano, 1 Samuel capítulo 19, versículo 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía, y vio al Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. ¿Se da cuenta, hermano? Saúl era el que había mandado a unos mensajeros a encontrarse con David, pero en eso los mensajeros encontraron a unos profetas. ¿Quién los dirigía? Samuel. Samuel era el decano de la escuela de profetas. Él les estaba enseñando a ellos a ser profetas. Ahí se ve clarito. Bueno, yo no lo veo tan clarito. Aquí la palabra hebrea para compañía es la palabra lajaká, que básicamente se usa simplemente para una reunión de personas. Ahora, ¿estaban ellos siendo entrenados para ser profetas? ¿Era Samuel el director o el decano de la escuela de profetas? ¿Dice eso la escritura? Dice que venía Samuel dirigiéndolos, los presidía básicamente, o sea, venía de primero con ellos, y luego los mensajeros comenzaron a profetizar también. Y ahí hay algo bien raro. ¿Por qué los mensajeros que mandó Saúl comenzaron a profetizar? ¿Eran de la escuela de profetas también? ¿Se habían inscrito? Y luego dice que manda otro grupo, si usted ve más adelante en el mismo texto, y ese grupo al encontrarse con los anteriores también comienzan a profetizar. ¿Cómo así? ¿Cómo era ese desorden? Todos profetizando el futuro. ¿Qué profetizaban? Mire, ninguno de ellos estaba diciendo el futuro. Y ni en este pasaje ni en el anterior podemos encontrar personas viendo el futuro. Lo que realmente vemos es personas alabando y glorificando a Dios. Porque como les dije anteriormente, ese término de profetizar se usa repetidamente para referirse a aquellos que cantaban alabanzas bíblicas o que entonaban salmos. Comprobémoslo. Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres
idóneos para la obra de su ministerio. Como se pueden dar cuenta, la misma Biblia nos enseña, porque aquí en Crónicas está organizando la alabanza del templo el rey David, y organiza a los hijos de Asaf, Emán y Jedutum para que, y utiliza el término, profetizasen. Así que de esa misma manera entendemos que muchas veces en el Antiguo Testamento se utiliza ese término de profetizar para referirse a personas que están cantándole al Señor. ¿Por qué estas personas se encontraron con los profetas con los que venía Samuel y comenzaron a profetizar? Porque lo que comenzaron a hacer fue a cantar. Se unieron a la banda. Eso fue lo mismo que pasó anteriormente con Saúl. Es decir, la cuestión se repite. No es que Saúl esté diciendo qué va a pasar en el futuro, es que proclama la palabra de Dios por medio de cantos. Porque cuando alguien canta algo bíblico, algo que es palabra de Dios, pues en ese sentido se convierte en un profeta. El profeta es alguien que habla en vez de otro. Ahora, en estos pasajes la palabra para profeta es Nabi. Y Nabi literalmente solamente significa un hombre inspirado. Un hombre inspirado, hombre que tiene una inspiración. Como cuando usted compone una canción y está inspirado. Pero a usted no le consta que estaban cantando. Ellos podían estar profetizando, hermano, profetizando todos al mismo tiempo. Es muy extraño pensar que llegaran varios grupos de muchas personas y todos comenzaran a hablar del futuro. Ahora, eruditos bíblicos y rabínicos indican que las compañías de profetas se enfocaban en el estudio de la ley. En otras palabras, hoy deberían estudiar la doctrina bíblica cristocéntrica. Los profetas de la compañía no tenían una graduación, no hacían una ceremonia donde, bueno, ahora eres nombrado profeta, como le hacen hoy en día. Básicamente su graduación era cuando se le moría el maestro, cuando él consideraba también que estaban preparados, y también les introducía a una mejor alabanza y adoración al Señor. Es decir, no es que les estuviera dando el don de la profecía, es que estaban preparados para proclamar la palabra del Señor, que era lo que a la final tenían que hacer los profetas. No necesariamente es que tuviesen una revelación, una visión. En oportunidades pasaba, y muchos profetas tuvieron revelaciones, visiones y sueños, pero generalmente lo que hacían era anunciar la palabra de Dios, bien sea por cantos, bien sea por prédicas o por exposición de la escritura. Hermano, pero usted no ha tenido en cuenta 2 Reyes 6:1, donde dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar que moramos contigo nos es estrecho. Sí, le sacan a uno ese versículo para decirle que eso era una escuela de profetas, que porque ellos vivían con Eliseo, y entonces dice los hijos de los profetas. Eran sus seguidores. Sí, eran sus discípulos. Es que es el mismo principio desde Moisés, Josué y Moisés. ¿Se acuerdan? Es el mismo principio, un maestro y unos discípulos. Es el mismo principio que llega hasta nuestro Señor Jesucristo. Él es el maestro y sus 12 son discípulos. Todos los profetas tenían discípulos que seguían sus enseñanzas y escuchaban la palabra de Dios por medio de ellos. No eran escuelas para convertirse literalmente en profetas, porque esa revelación profética Dios la envía a quien quiere, como quiere, cuando quiere, y el ser humano no puede controlar eso, ni en antaño ni hoy en día. Si la profecía es un don dado por Dios, porque todos los dones son dados por Dios, ¿puedo yo enseñar un don? 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y algunos sacan ese versículo para decir, sí, se puede enseñar, yo puedo aprender un don. Procuren todos los dones y especialmente profetizar. Así ve que sí se puede aprender a profetizar. Mi hermano querido, la profecía del Nuevo Testamento nos hace referencia única y exclusivamente a la parte en la que se anuncia la palabra de Dios. Los profetas a partir del Nuevo Testamento son aquellos que anuncian la palabra de Dios. No es esa función, ese oficio profético del Antiguo Testamento. Si quieres saber si existen o no los profetas hoy en día, les recomiendo mi video sobre cómo ser un profeta. Ahora, ¿cuál es el problema? Me dirá alguno. ¿Pero qué problema tiene que yo estudie en una escuela profética? Bueno, eso tiene muchísimos problemas. Muchísimos. En primer lugar,
se terminan convirtiendo, y sí los he visto, en los chismosos de la iglesia. Tengo una palabra para ti, Dios me mandó decirte algo, varón. Y comienzan a decir una cantidad de cosas porque observaron, son detallistas, comienzan a mirar a ver dónde encuentran algún chisme. Donde lo encuentren, comienzan ahí a decir que Dios les mostró y que Dios les dijo. Y nadie es capaz de decirles, hola, pero ¿por qué no me dijo a mí? Un segundo problema es que mucha gente termina creyéndole más a estos supuestos graduados de la escuela profética que a la Biblia. Resulta siendo más palabra de Dios lo que estos supuestos profetas dicen que lo que la palabra enseña. ¡Insensatos! ¡Alteraron el orden natural de las cosas! ¡Ah! También es un problema que le creen más al supuesto profeta que al pastor. Y reciben más consejos del profeta que del pastor de la iglesia. Pero eso sí es culpa del pastor, ¿para qué deja entrar a esos supuestos profetas? Otro problema es que ellos supuestamente saben mucho de profecía, pero muy poco de Biblia. Muy poco de Biblia. Y la mayoría de ellos están buscando estatus, reconocimiento. Que le digan profeta, dígame profeta, profeta. Gracias. Muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa. Se convierten en profesionales de la profecía. Se convierten en mercaderes de la fe. Y eso me recuerda a Nehemías, capítulo 6, verso 10. Donde dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Estos nuevos profetas de estas escuelas proféticas no son más que una forma en la que manipulan a la gente hoy en día. Son mercaderes de la fe, así como este hombre Semaías había sido comprado y sobornado para decir profecías mentirosas y obtener beneficios, y al mismo tiempo que Tobías y Sanbalat pudieran cumplir con su propósito de impedir la reconstrucción de las murallas. De la misma manera hoy, muchos de estos supuestos profetas de las escuelas proféticas no hacen nada diferente que servir al propósito de sus líderes, acomodar las cosas, decirle a la gente, a ti te va a ir mal porque tú no has diezmado, no has ofrendado, no has dado dinero. Manipulan a las personas para el propósito de las instituciones y de personas que no tienen nada de escrúpulos. Para finalizar, algunos argumentos más. Pablo habla de profecía, pero jamás de escuelas proféticas ni de maestros de profetas. 2. El mandamiento de Cristo fue a ser discípulos, no a ser profetas, en el Antiguo o en el sentido del Antiguo Testamento. 3. La mejor escuela de profetas a la final es un buen discipulado bíblico. Si usted quiere ser un profeta de verdad y entiende que la profecía en el Nuevo Testamento es para edificación, exhortación y consolación, entonces entrará a un seminario bíblico reconocido, que hay muy buenos, donde le enseñan buena doctrina, donde aprende la palabra, y cuando usted la predica a otros, usted se convirtió en un profeta en el sentido del Nuevo Testamento. No se deje engañar. El último profeta fue Juan el Bautista, el último profeta al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, el último que tuvo ese oficio de profeta. Lo dice Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Se da cuenta cómo el texto, después de decir que el último profeta fue Juan, dice que desde entonces el reino de Dios es anunciado? O sea, después del último profeta que fue Juan, ahora lo que tenemos es que anunciar ese reino de Dios. Tanto el reino inaugurado por Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario y subió a reinar a la diestra del Padre, hay un reino inaugurado, como el reino consumado, que será el reino final cuando venga Él, regrese en las nubes, se encuentre con su iglesia en las nubes y venga a reinar juntamente con nosotros.
ese reino inaugurado y ese reino consumado es lo que ahora estamos anunciando. Pero eso ya todo está revelado en la Biblia. Ya todo está en las Escrituras. Ya no necesitamos profetas al estilo de Samuel o de Eliseo o de Elías. No. Ellos tuvieron discípulos, nadie dice que no. Pero no eran escuelas. No eran escuelas para que puedan predecir el futuro, decir lo que le van a pasar a las personas. Ellos lo único que aprendían era la ley. Eso era lo que aprendían. Aprendían a adorar al Señor. Aprendían los fundamentos de una vida consagrada a Dios. No técnicas para abrir portales. Para abrir portales espirituales. Y así estas nuevas escuelas de profetas están ganando millonadas. Pero ¿qué opina usted de las escuelas de profetas? Déjelo aquí en la caja de comentarios y no se le olvide que tenemos muchos más videos, más de 400 videos. Vaya a la pestañita que dice videos y ahí encontrará una cantidad de temas enormes donde podrá estudiar con nosotros la palabra de Dios. Suscríbase, denle like, síganos por todas nuestras redes y seguimos en Biblia Libre.